Muy buenas noches, Dios le bendiga, la paz del Señor. Le saludo ahí donde usted se encuentra en este momento, está en su casa, en su carro, donde usted esté escuchando este mensaje, esta palabra que quiero compartirle de parte del Señor para su vida. Yo sé que el Señor quiere animar, quiere fortalecer y bendecir a su iglesia a través de su palabra, bajo su gracia, bajo su amor y su misericordia. Quiero leer la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, desde el verso 13 hacia adelante, voy a leer la palabra del Señor hacia el verso 21. Escuche por favor lo que dice la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre las hierbas, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, para compartirle este tema muy importante con el título La fuerza del propósito. Vamos a hablar sobre la fuerza del propósito. Propósito es la determinación firme de hacer algo. Propósito es un objetivo que se pretende alcanzar. Es esa determinación firme de querer lograr aquello que usted se ha trazado y ha determinado. Permítame decirle, o aquellos que ya lo saben, recordarles que Dios nos ha creado a cada persona con un propósito. Y nos ha asignado también a cada uno una tarea específica. Cada persona que está en este planeta Tierra, cada persona, usted que me está escuchando, quiero decirle que Dios lo creó a usted con un propósito, con algo determinado. Para algo específico Dios lo hizo, Dios lo creó a usted. Si es hombre o mujer, Dios ya pensó y deseó hacerlo tal como usted es. Efesios capítulo 2, el verso 10 dice la palabra: porque somos hechura suya. Escuche por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya. Escuche, el hombre vio la necesidad de hacerse una silla. El hombre se creó una silla, diseñó y creó una silla para sentarse cómodamente, para descansar, para comer en ella ahí sentado a la mesa. El hombre se hizo esa silla para servirse de ella. De la misma manera, quiero decirle de que Dios lo hizo a usted y nos hizo a mí con un propósito. Y ese propósito es para que nosotros le sirvamos a Él. Él nos hizo a nosotros para que se sirva de nuestras vidas, para que se sirva, y no solamente nos ha creado, sino que nos ha dotado de dones y de talentos para realizar cada tarea específica que nos ha asignado a cada uno de nosotros. ¿Ya? El hombre no se hizo la silla para poner macetas sobre ella. No se hizo la silla para colgar las camisas, aunque algunos lo hacemos, pero no ese es el objetivo, no ese es el propósito por el cual el hombre se creó una silla, sino fue para descansar, para aprovechar de ella, para servirse de ella. Y es así que nosotros los hombres, de igual manera,
Fuimos creados por Dios para que Dios se sirva de nosotros, pero lamentablemente estamos en muchas cosas que tal vez no entendemos o no hemos comprendido o no hemos descubierto todavía que hemos sido hechos por Dios para algo específico, para una tarea que realizar en esta tierra, en esta vida que Dios nos ha dado. Nos ha equipado el Señor, nos ha dado esos talentos para lograr la tarea, para lograr el objetivo que Dios espera que nosotros logremos para gloria y alabanza de su nombre. Una vez más le leo Efesios capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche, somos hechura. El hombre no se hizo a sí mismo, tampoco una silla se hizo a sí misma para hacer lo que ella quiera, sino que el hombre la creó la silla para servirse de ella. Así que Dios también nos creó a nosotros para servirse de nosotros. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que andemos dentro del propósito, dentro del plan de Dios, dentro del objetivo, dentro ese deseo que Dios tiene para él, para servirle y así glorificar su nombre. Escúcheme, tal vez usted alguna vez en su casa se ha mudado de casa o se ha cansado de que los muebles estén en el mismo lugar y usted encuentra un objeto, mejor dicho, usted encuentra un aparato y se acerca donde su esposo o su esposa o sus hijos, o se acerca donde sus padres, quien lo haya encontrado, y le pregunta: ¿qué es esto? ¿Y para qué es? Y le responde su esposo, su esposa: no sé qué será, la verdad que nunca había visto esto. Y así se pregunta a toda la familia: ¿qué será? ¿Para qué será? Y no sabemos, entonces lo guardan por ahí. Para algo debe ser, para algo debe servir, seguramente le ha pasado. Y usted guarda ese objeto, ese aparato, ahí está. Y luego de 3 o 4 años se vuelve a mudar, se vuelve a cambiar, mueve los muebles, la cama, de acá para allá el ropero, y encuentra ese bendito objeto desconocido que no sabe para qué es, no sabe ni siquiera qué es, y vuelve a preguntarse la familia: ¿qué será? ¿Para qué es? Y así están pasando los años. De la misma manera, escúcheme, si usted y yo no sabemos quiénes somos y para qué estamos en esta tierra, para qué hemos sido creados por Dios, ¿sabe qué? Estamos viviendo inútilmente, estamos sin objetivo, estamos sin nada claro que hacer, no hay metas, no hay motivo de la vida. Entonces muchas personas lamentablemente vivimos o viven de esa manera. El escritor Myles Munroe dice que la peor tragedia del hombre no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Vivir una vida sin propósito es la peor tragedia del hombre, no es la muerte. O sea, vivir sin objetivo claro, sin saber qué hacer, sin propósito. Y la gente, escuche, la gente que vive sin propósito, sin objetivo, sin metas, es gente inestable. No tiene firmeza ni determinación en lo que hace. Se deja arrastrar por las circunstancias, se deja arrastrar por los problemas, actúa según sus emociones, actúa según sus conveniencias y cualquier situación, cualquier problema, sea grande o sea pequeño, ya se desanima, ya tira la toalla, abandona aquello que ha empezado. Y la razón de ello es porque le falta propósito, le falta una determinación firme para hacer las cosas, le falta un objetivo claro para lograr, le falta convicciones, le falta determinación, le falta luchar por aquello que ha empezado. Lamentablemente muchas personas viven de esa manera, empezando algo y dejándole las cosas a media, empiezan un negocio, empiezan una carrera profesional, empiezan lo uno y lo otro y abandonan. ¿Por qué? Porque les falta propósito. No saben a dónde están yendo y ¿sabe qué? El que a la nada apunta, a la nada llega. Por problemas, por situaciones, por circunstancias que se le atravesaron en la vida, en ese negocio, en esa empresa, en ese trabajo, en ese estudio, en lo que sea, en esa relación, ya se desaniman y abandonan. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Yo no sé si hay luchas en su vida, pero yo creo que sí. Aquel que no tenga lucha debe estar ya en el cementerio, pero todos tenemos problemas. Pero sabemos, dice la Biblia, que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas, todos esos problemas, todas esas luchas, esas adversidades nos van a ayudar para bien. La clave es tener propósito, determinación firme para lograr y alcanzar lo que queremos. ¿De qué está hablando el texto que hemos leído en Mateo capítulo 14, desde el verso 13 al 21? Déjeme primeramente explicarle desde el verso 1 hacia el verso 12. Necesito explicarle el contexto para entender de qué está hablando la palabra del Señor. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. El rey Herodes, la mujer de su hermano, este hombre había quitado justamente a Herodías, que es su cuñada. Se había metido con Herodías, había cometido un pecado de adulterio. Y Juan el Bautista va y le dice a Herodes, le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y este hombre lo mandó a encadenar y a meterlo a la cárcel a Juan el Bautista. Y porque Juan había interpelado, Juan había confrontado el pecado que estaba viviendo Herodes con Herodías, su cuñada. Y ahí estaba esa situación y lo habían encarcelado a Juan el Bautista. Y en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, la sobrina de Herodes, le hace un baile en medio de la fiesta de Herodes cuando estaba con sus amigotes entre vinos y copas. Y le hace un baile y baila para Herodes en el cumpleaños. Obviamente debe haber sido instruida por la madre. Y me imagino que ese baile haber sido un baile sensual, haber sido un baile fuera de lo normal, donde estaban ahí con tragos y copas. Y Herodes se alegra y se emociona al ver a esa señorita bailando para él. Y le dice: pídeme lo que quieras y te voy a dar, le dice. Y lo hace bajo juramento. Entonces la sobrina, la hija de Herodías, instruida por su madre, por Herodías, la amante de este Herodes, le dice la madre a su hija que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Y es así que Herodes se turba, pero como ya empeñó su palabra y como estaba con invitados y amigotes, no quería quedar de panada, quería ser el machote, manda a traer la cabeza de Juan el Bautista y se la entregan en un plato, y así fue la muerte de Herodes. Ahora quiero leerle el verso 12, escuche lo que dice la palabra del Señor. El verso 10 dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Verso 12, entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fueron y contaron a Jesús que habían matado, que habían decapitado a Juan el Bautista. Y en el verso 13 hemos leído que dice: oyéndolo Jesús, oyendo la noticia que los discípulos de Juan vinieron a darle, que Herodes había matado a Juan el Bautista, que lo había decapitado, dice así la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús se había apartado, dice, a un lugar desierto, se subió a una barca y se apartó Jesús, se fue a llorar la muerte de Juan el Bautista. Jesucristo estaba sufriendo la muerte de Juan el Bautista. Jesús era familia de Juan el Bautista, era familiar de Jesucristo, era primo de Jesús, este profeta Juan el Bautista. Y Jesús estaba sentido porque Jesús amaba mucho a Juan el Bautista, su precursor, y Jesús se aparta a un lado cuando escucha la noticia, queda choqueado, me imagino, y se aparta, y a un lugar dice apartado, se va a una barca. Pero escuche lo que sucede. En el verso 13 dice así: y cuando la gente lo oyó, le siguió de a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Cuando Jesús se apartó a llorar y a sufrir la muerte de Juan el Bautista, Jesús ve el sufrimiento. Estaba empezando, me imagino que estaba ahí el Señor meditando, sufriendo la muerte de su primo. Pero cuando estaba apartado, ni bien estaba apartado, la gente se enteró dónde estaba Jesús, porque andaban detrás de él. Y cuando lo hallaron, dice que Jesús salió y vio que la multitud venía a buscarlo. Y dice que el Señor se conmovió y vio la multitud y tuvo compasión de ellos, y él salió de en medio de su sufrimiento, de en medio de su dolor. Él sale para ir y hacer lo que él vino a hacer. Vino a sanar, restauró las personas, liberó a los cautivos. ¿Sabe que una cosa? Jesucristo no se metió a un cuarto a deprimirse. Jesucristo no se desanimó. Jesucristo no renegó ni se quejó diciendo: ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tuvieron que matarlo de esa manera a mi primo, a mi precursor? No hizo Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo conocía su propósito. Jesucristo sabía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan el Bautista lo había anunciado, y él sabía lo que decía la palabra del Señor. Escuche por favor lo que dice en Isaías capítulo 61. Dice así la palabra de Dios. Está hablando de Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sabe qué? Él pudo quedarse ahí entristecido, él pudo llorar, él pudo haber dicho: por favor, déjeme llorar la muerte de mi primo, déjeme llorar la muerte de mi hermano Juan, déjeme por favor un rato sufrir. Pero no fue así. Jesucristo conocía su propósito. Jesucristo no se metió ahí a deprimirse o a llorar. Sencillamente se levantó porque él entendía su propósito. Él sabía por qué estuvo en esta tierra, que su padre lo había mandado para establecer el reino de Dios y para hacer todo cuanto Dios había predestinado que él hiciese por medio de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la actitud de una persona que tiene propósito. Esa es la actitud de una persona determinada y firme en lo que quiere hacer, con objetivos claros de su vida. Él supo y sabe por qué tenía que venir a la tierra para morir por toda la humanidad y para sanar cuantas dolencias se le presentaran, para liberar a los cautivos, para consolar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los afligidos, para consolar a aquellos enlutados. Para eso vino Jesucristo acá al mundo, y sobre todo para pagar por nuestros pecados, para morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna, para reconciliar al hombre con Dios por causa que había estado separado por causa del pecado. Ese fue claro el propósito de nuestro Señor Jesucristo que tenía en su mente y en su corazón. Esa es la diferencia de una persona que tiene propósito. Él sabía que era el Cordero de Dios. Para eso vino el Señor. Y ¿sabe qué? Nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, nosotros los siervos del Señor, tenemos que saber por qué estamos aquí en esta tierra. Tenemos que entender el propósito como iglesia que somos. Tenemos que cumplir el papel de sal y luz en esta tierra. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa, algo que realmente es muy verdadero, que estaba compartiendo mi amigo Pastor Daniel. ¿Sabe qué? Si hay algo que estamos haciendo es llenando las redes sociales de temor, de pavor entre nosotros. Estamos ahí amedrentándonos, enviando a nuestra familia en el grupo familiar. Mira cuántos internados, mira cuántos han muerto, mira no hay vacuna, mira cómo está esto y esto otro. Y estamos bombardeándonos de mensajes. ¿Y sabe qué? La tarea de nosotros, el propósito de nosotros, como dice en Isaías capítulo 61. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha enviado para predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Yo le doy un consejo, querido amigo y amiga que me está escuchando: apague la televisión, apague las noticias del mundo, y ¿sabe qué? Y abra las noticias del reino, abra las noticias del cielo, donde esta palabra de Dios trae vida, trae esperanza, trae bendición, trae aliento de vida para toda persona que está angustiada, que está desesperada. Usted y yo, querida iglesia, tenemos un propósito claro que cumplir en este mundo, y es de anunciar
anunciar la buena noticia que Jesucristo es el Señor, que Dios es amor y que Dios ama a la humanidad, que Dios ama al mundo y está esperando que usted y yo seamos la respuesta, transmitiendo a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Salvador de su vida, como la bendición, como la única solución para toda persona que en este momento está sufriendo, está padeciendo tanto dolor y sufrimiento en esta tierra. Yo creo que es el tiempo de parar con esa masacre de malas noticias, de llenar nuestras redes sociales, nuestros grupos familiares y de amigos con malas noticias. Es el tiempo que la iglesia sea la sal y la luz en este mundo. Es el tiempo de difundir esperanza y llenar las redes sociales de la palabra de Dios, del mensaje de vida. Mis palabras son espíritu y son vida, ha dicho el Señor Jesucristo. Y esas son las palabras que nosotros debemos transmitir a la iglesia. Escuche lo que dice en Efesios, en Proverbios capítulo 4, el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque escuche, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Son vida aquellos que la hallan. ¿Sabe que hay gente que necesita una palabra de Dios? Hay gente que está esperando y no sabe dónde encontrarle. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dicen Romanos. Y no hay la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia debemos cumplir el papel de sal y luz, cumplir el propósito de anunciar la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, a proclamar libertad a aquellas personas que están sufriendo, que están enlutadas, que han perdido sus seres queridos. Debemos ser imitadores de Cristo, aunque estaba sufriendo un dolor por la pérdida de un ser querido. Pero ¿sabe qué? La característica de una persona que tiene propósito es una persona que tiene compasión por las personas. Es una persona que tiene amor y que tiene un espíritu de servicio y que no piensa y se hunde en su dolor que está pasando, sino que más bien se sostiene en la palabra de Dios, se afirma en las escrituras, se afirma en las promesas de Dios. Y a pesar de su dolor, y aunque hay personas que tienen sufrimiento mucho de menos rango que nosotros, pero es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos da aliento, la que nos da vida, donde podamos sacar una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una respuesta de parte de Dios a esas preguntas, a esas indagaciones que el mundo está teniendo, preguntándose por qué esta situación, por qué estamos pasando estas pruebas tan difíciles. Amada iglesia, una iglesia con propósito es una iglesia imparable, es una iglesia poderosa. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre su iglesia. Dios ha empoderado a su iglesia. Dios ha dado de su Espíritu Santo a su iglesia. Dios ha dado su palabra a su iglesia. Dios ha confiado sus tesoros del reino a su iglesia para que seamos aquella anestesia, para que seamos los consoladores, para que seamos esa sanidad en esos corazones quebrantados, enlutados, desesperados por semejante situación que está viviendo el mundo. Dejemos de vivir sin propósito, sin un objetivo claro, sin una determinación clara de lo cual debemos estar viviendo cada día. Las características de una persona con propósito, que a pesar del sufrimiento que están pasando, no abandonan sus objetivos, no abandonan sus metas, no abandonan su llamado, no abandonan aquello por lo cual Dios lo ha puesto en esta tierra. Son personas que tienen un espíritu de servicio. Son personas que tienen amor, que aman a las multitudes. No solamente desean multitudes, sino que las aman. Piensan en ellos, buscan el bienestar de otros, no el de ellos. No dicen, es que yo estoy mal, es que yo estoy sufriendo, es que yo estoy así. Al contrario, se agarran de la palabra para levantar a otros que están endebles, que están tristes, que están sufriendo. Tienen compasión de las multitudes, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Usted me dirá, ¿sabe qué, hermano? He perdido mi negocio, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a mis hijos, he perdido a mis tíos, he perdido mucho he perdido.
El Señor lo sabe. El Señor lo sabe y le dice: no desista, no desista, no renuncie a su propósito. Siga luchando, siga perseverando. Agárrese de las promesas de Dios. Ellas son espíritu y son vida. Ella es el sustento y la razón de nuestra vida. Vamos, amado a iglesia. Vamos, amado hermano. Agárrese de la promesa. Busca al Señor de todo su corazón. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo corazón. Y Dios va a consolar. Dios va a sanar su corazón. Dios va a sanar su herida. Dios va a suplir esa ausencia de ese ser querido. Él es el Shaddai. Él es el que nos amamanta. El Espíritu Santo va a ser derramado para consolar su vida, para fortalecerlo y animarlo y proseguir a la meta a la cual Dios nos ha llamado, viviendo en el propósito divino, querida iglesia. Lo animo para que usted pueda realmente perseverar y luchar en la vida, porque Dios nos va a dar la victoria, cual sea la situación que estemos viviendo. Yo no sé qué está pasando usted. Yo no sé cuál es la lucha que usted está pasando en este momento, pero me imagino que debe ser bien dura. Pero el Señor lo ha prometido, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué? Déjeme decirle esto. Tenemos que creer que Dios nos va a fortalecer a quienes Él ha llamado y ha comisionado. Dios nos va a dar su fuerza y su gracia. Confiemos en su palabra de que Él siempre estará con nosotros, como lo dice en Mateo. No dudemos de su dirección divina. Esa dirección nos va a hacer sentir más seguros y más confiados. Esa dirección del Señor, su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Su Espíritu Santo nos va a consolar y fortalecer y nos va a guiar a toda verdad. Es que, pastor, y usted no sabe lo que yo he pasado. Es que yo he perdido y yo esto. ¿Sabe qué? Manténgase en el propósito. Manténgase a pesar de las circunstancias, a pesar de la lucha, a pesar del dolor que usted está pasando. ¿Sabe qué? Viene, escúcheme. Si usted se mantiene en el propósito, si usted se mantiene perseverando en la palabra de Dios, Dios va a sacar el mejor milagro, aunque las cosas estén duras y oscuras. Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida. ¿Sabe qué? Jesucristo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que tenía en su corazón por su primo Juan el Bautista, por aquel precursor que vino a anunciar, a preparar el camino para que él comience su ministerio, en medio del dolor saca el mejor milagro. El mayor milagro que los evangelios registran. Alimenta 5,000 hombres, y sin contar hombres y niños, mujeres y niños, dice la palabra del Señor. El milagro más tremendo y poderoso, Jesucristo, en medio del dolor arranca, alimentando a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, solamente con 5 panes y 2 peces. Tal vez usted quedó sin capital. Tal vez no le quedó nada. Tal vez ni siquiera 5 panes ni 2 peces le quedó. Tal vez usted dirá: pastor, es que he perdido todo mi empresa ha quebrado, mi capital se ha desaparecido, he perdido a mi ser querido, estoy solo, estoy así, no sé qué hacer. ¿Sabe qué? Ponga su vida en las manos del Señor. Él le va a dar sentido, Él le va a dar propósito, Él le va a dar gracia y sabiduría, y Él lo va a levantar en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Bendigo su vida, usted que está escuchando. No se desanime. Pelee la buena batalla de la fe. Agárrese uña y diente de la palabra, porque ellas son espíritu y son vida para aquellos que la hallan, dice el Señor. Anímese, querida iglesia. En medio del dolor, Jesús saca el milagro más tremendo que registran los evangelios. 5,000 hombres fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Y sus mujeres y sus niños. Y cada judío por lo menos tenía 10 niños en ese tiempo. Dios va a hacer de eso poco que tú tienes, aún de eso nada que usted tiene, de eso nada que le ha quedado. Tal vez usted perdió un ser querido y está deprimido, está ya angustiado, está desesperado, y usted dirá: he perdido a mi esposo y he perdido esto, ¿ahora qué hago? Jehová el Señor tiene el poder y la gracia, tiene el amor para rehacer las cosas, para restaurar, para restablecer, redimir y bendecir su vida. Así que lo animo en el nombre precioso de Jesucristo. Quiero hablar a aquellos familiares preciosos, de aquellos hermanos, hijos de pastores y pastoras que han perdido a sus padres. Aquellas congregaciones que han quedado sin los siervos del Señor. ¿Sabe qué? Jesucristo honró el ministerio de Juan el Bautista. Jesucristo honró a su primo, aquel profeta, aquel precursor que vino a prepararle el camino.
Y nosotros los que hemos quedado acá por la gracia de Dios, nosotros los que quedemos aquí, tenemos que honrar el ministerio de aquellos hombres que Dios en su soberanía y en su sola potestad ha determinado llevarlos a su presencia por los siglos de los siglos, cuando un día también nosotros vamos a estar allá, cuando Él lo permita. Así que usted y yo debemos honrarle el ministerio de esos hombres. Juan el Bautista predicaba en el desierto, vestido de pelo de camello, dice, comía miel silvestre, langostas. Yo no sé cómo empezó el ministerio de su pastor. Yo no sé cómo empezó la obra ahí en su iglesia, sus líderes. Me imagino que en una carpa, me imagino que en el viento, en un lotecito donde daba el viento y la tierra. Me imagino que a capela predicando el evangelio o llevando sus parlantitos ahí a predicar en las calles. Y cuando llovía tenían que taparlo con hule o sacarlos y correr ellos solos. Y nadie lo escuchaba tal vez. Pero ahí perseveraban. ¿Saben por qué? Porque tenían propósito claro. Sabían que habían sido llamados para predicar el poder del evangelio. Sabían que tenían convicciones en su corazón, aunque no tenían las condiciones, pero tenían convicciones. Y esas convicciones, ese propósito, hoy día ha producido condiciones en las que usted está en este momento, predicando con un buen micrófono, predicando de un buen púlpito, con buenas luces, con buenos parlantes, con un techo hermoso, con buenas bancas, con aire acondicionado. Esa determinación firme de esos siervos de Dios han sido precursores que han preparado el camino para que usted y yo sigamos hacia adelante predicando el poder del evangelio, hablando del amor de Jesucristo a todo el mundo, y no defraudemos esa obra de Dios que ha empezado a través de esos hijos de Dios, de esos siervos que están en la presencia de Dios. Bendigo sus vidas en la presencia y bendigo a su familia en el nombre de Jesucristo. Jesucristo honró el ministerio de Juan el Bautista. Alguien pensó de repente por ahí de que Jesús no le importaba a Juan el Bautista. Si no le hubiese importado, ¿sabe qué? Se hubiese metido a llorar, se hubiese deprimido, hubiese dicho, ¿cómo lo van a matar? Si Él vino a hablar de mí, si yo soy el Salvador, Él vino a proclamarme, Él vino acá, ¿y cómo van a hacer con Él? Al contrario, no tuvo tiempo ni para llorar, no tuvo tiempo ni para sufrir. A veces no hay tiempo, a veces es que la vida es así, no para, no se detiene el tiempo, avanza. Y Jesucristo salió al ver las multitudes, tuvo el amor y la compasión y siguió el ministerio. Siguió tomando la posta que Juan el Bautista le había entregado. ¿Sabe qué? Si usted es un hijo de pastor, si usted es una hija de pastor, tal vez ese siervo amado ha partido de la presencia del Señor. Tal vez un líder, ¿sabe qué? Yo vengo de una iglesia, yo estoy trabajando sirviendo en esta iglesia del evangelio completo. Hay un hombre allá en Corea, el pastor David Yonggi-cho. Ese hombre, cuando yo leo su historia, que en el día solamente comía un pocillo así chiquitito de arroz, y que oraba de día y de noche y clamaba con una hermana, Cho, si no me equivoco, la que llegó a ser su suegra luego. Ahí oraban y clamaban y buscaban al Señor y predicaban el evangelio en un surazo, predicaban la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ahí luego en una carpa buscaba y deseaba una bicicleta, deseaba un escritorio y no tenía las condiciones, pero sí tenía las convicciones, sí tenía un propósito claro, sí tenía una determinación firme de alcanzar algo, sí tenía objetivos claros donde llegar. No renunció, no resistió, a pesar de la enfermedad que le vino, a pesar de la lucha y las adversidades, a pesar de tantas necesidades que tenía, pero perseveró. Y hoy en día, gracias a Dios y la gloria sea nuestro Dios, la iglesia en Corea del Sur, en Yoido, es la iglesia más grande del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque hubo propósito, hubo objetivo claro, se agarró de las manos del Señor y el Dios respalda el propósito de cada persona en cada vida y lo cumple por su gracia y su amor. Así que, amada iglesia, demos gracias al Señor por esos hombres y mujeres que han peleado y han luchado. Ya no los critiquemos. Demos las gracias a Dios por esas vidas. Tal vez han chamboneado. Tal vez como todos, necesitamos siempre aprender algo cada día más y más. Pero lucharon y perseveraron. Así que usted no se detenga. Usted no eche por la borda el ministerio, la obra, el propósito que Dios puso en esos siervos, que ahora le ha sido pasada la posta a usted.
usted que es líder en su iglesia, usted que es un hombre y una mujer de Dios, usted que es un cristiano, usted tiene propósito, creados en Jesucristo para gloria y alabanza de su nombre. Somos hechura suya, dice, creados para buenas cosas, para que anduviésemos en aquellas cosas que Dios preparó de antemano. Yo quiero orar en este momento por su vida. Yo quiero bendecir, y aprendí algo muy importante del pastor Mariano y quiero compartírselo así cortito. Nuestro propósito, escuche, nuestro propósito se afirma cuando conocemos nuestro destino. Nuestro propósito acá en la vida del presente se afirma. Nuestra identidad se concreta quiénes somos. Nuestro propósito, para qué estamos, se afirma cuando conocemos nuestro destino. La Biblia está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted conoce el cuadro completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted sabe que un día Adán y Eva fue creado por Dios y desde ahí que venimos, y si usted sabe que un día estaremos reinando con Jesucristo por los siglos de los siglos, allí cuando termina Apocalipsis capítulo 22, allí cuando venga el juicio del trono blanco, cuando Dios establezca su reino por la eternidad junto con nosotros. Si usted conoce ese cuadro, al saber dónde usted va a llegar, dónde van a terminar las cosas, no importa las luchas temporales que estemos pasando, no importa las circunstancias que estemos luchando, no importa cuántas pandemias vayamos a pasar, no importa cuántas guerras y cuántas situaciones, conocemos el destino. Así que peleemos en el propósito de Dios por ese destino, para llegar no solo nosotros, sino que llegue nuestra familia, llegue multitudes, llegue todo el mundo a conocer la gracia y el amor de Dios, para establecer el reino de Dios con Jesucristo nuestro Señor y Salvador en esta tierra, y el sistema de este mundo se ha derrotado. Si usted conoce el destino, su propósito va a ser afirmado, querida iglesia. Vamos a orar en este momento. Yo quiero orar por esta palabra, para que usted y yo, a pesar de las luchas que estamos pasando, a pesar de esta situación difícil que atravesamos no solo el mundo, sino también la iglesia, podamos perseverar en el propósito el cual Dios ha trazado, ha delineado para nuestras vidas. Su vida y la mía es para que Dios se sirva de nosotros. No es para que nosotros la manejemos a nuestro antojo. Aquel que pierda su vida por la causa de Cristo y el Evangelio, la va a ganar, dice el Señor. Pero aquel que quiera ganar su vida, que quiera vivir a su manera, la va a perder. Le animo que busque el propósito específico para su vida en la palabra, que busque al Espíritu Santo y lo va a guiar y le va a mostrar y le va a enseñar, y su vida va a tener sentido. Su vida va a tener una motivación donde cada día usted se va a ir a acostar con un sueño, y ese sueño lo va a levantar con impulso, con ánimo pronto, con entusiasmo, con ganas de pelear cada día la buena batalla, y aunque las cosas estén difíciles, usted va a seguir luchando en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra bendita y poderosa. Señor, gracias por cada hermano y hermana, por cada hijo, por toda tu iglesia que escucha este mensaje de tu palabra, Señor. Por cada persona que en este momento ahí está sin propósito, que ha perdido, Señor, la motivación en la vida, que está desanimado, que está deprimido, que está angustiado. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, tú lo derrames sobre esas vidas en este momento, que tú consueles, que tú, Señor amado de la gloria, libere sus mentes y sus corazones de todo temor, de todo miedo que el enemigo ha acechado a sus vidas, Padre Celestial. Que tú abraces y consueles, que tú restaures, que tú vendes al quebrantado de corazón, Señor, que tú consueles al enlutado, que tú le des, Señor amado, óleo de gozo en vez de tristeza, en vez de ese espíritu angustiado que hay en sus corazones. Espíritu Santo, derrámate en este momento, unge sus vidas, Señor, porque donde tú estás, amado Espíritu Santo, allá hay libertad. Bendigo tu vida, amado hermano. Declaro libertad y gozo en tu vida en el nombre de Jesucristo, y declaro que te levantas a pesar del dolor, que te levantas a pesar del sufrimiento que estás pasando por la pérdida de ese ser querido, por la pérdida de tu empresa o tu negocio, cualquiera sea tu situación. El amor de Dios es más grande que todas esas cosas, y Él te levanta, Él te ama, y Él te dice: vamos que puedes, todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece, Él te anima, Él te da tu gracia, te da su gracia y su Espíritu Santo para que tú logres y te levantes en el nombre bendito de Jesucristo. Bendigo cada familia, cada matrimonio, y declaro
declaro victoria, Señor, en sus vidas, y que esta palabra nos ayude a vivir una vida determinada, con convicciones basadas en tu palabra, Señor, porque ella es vida para nuestra vida, ella es aliento, ella es esperanza, ella es confianza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios te bendiga, querido hermano. La paz del Señor. Si Dios lo permite, nuestro hermano Toñito estará compartiendo el enlace para el día martes en el seminario para matrimonios. Te espero, es gratuito, puedes invitar y compartir con las personas que tú quieras. Si conoces algún matrimonio que tienen la necesidad, estamos instruyendo a través de la palabra para bendecir, para edificar sus vidas, sus matrimonios. Dios te bendiga, la paz del Señor. Chao, chao.